Listo. Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a los profesores que han permitido que vengan un momento sus estudiantes a asistir a estas jornadas. Hoy es nuestra última jornada, así es que aprovechen al máximo. Me da muchísimo gusto presentar a una antigua colega de la infancia y la adolescencia, a la doctora Oliva Solís Hernández, actualmente secretaria particular de la Universidad Autónoma de Querétaro. Va a presentar la ponencia Mujeres, Arte, Historia. Voy a dar una breve biodata. Ella es licenciada y maestra en filosofía por la UAC, maestra en estudios humanísticos, con especialidad en historia por el Tecnológico de Monterrey, doctora en administración por la UAC y postdoctora en género por la UCES de Argentina. Es perfil deseable PRODEP y además miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia de las mujeres con perspectiva de género, historia de la prensa, historia de la vida cotidiana e historia regional de Querétaro. Ocupó el cargo de jefa de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Actualmente es la secretaria particular de nuestra universidad. Cuenta con varios libros, capítulos de libro y artículos publicados. Es miembro de comités científicos de revistas locales, nacionales e internacionales en su campo de especialidad. Y es además miembro de comités evaluadores de programas educativos y proyectos. Es un resumen de su trayectoria, nada más. Vamos a cederle la palabra. Muchísimas gracias, doctora Oliva, por compartir con nosotros en su agenda tan apretada esta contribución. Pues le damos la palabra. Bueno, pues quiero comenzar agradeciendo la invitación que tan amablemente me ha hecho la doctora Adelina a compartir con ustedes este breve espacio, aunque suene como a canción, en esta mañana, y a doblemente agradecerle porque por cuestiones de la agenda le pedí que cambiara la hora de la presentación y amablemente accedieron todas y todos ustedes, así es que muchísimas gracias por eso. Y bueno, el día de hoy titulado esta presentación Mujeres, Arte e Historia, ¿no? Porque todas estas jornadas se inscriben dentro del marco del día 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres, y es una de las líneas que yo trabajo dentro de mi área de especialidad. Y bueno, me parece que es muy importante y es parte de los objetivos que desde la historia de las mujeres nos hemos dado a la tarea de llevar a cabo, de hablar de las mujeres, pero hablar además desde una perspectiva de género, lo cual supone que no es solo hablar de las mujeres, sino hablar de las mujeres y de los varones, en tanto que el género es una categoría relacional, ¿no? Entonces, no podemos entender lo que nos acontece al bello sexo si no entendemos lo que le acontece al fuerte sexo, ¿no? Por supuesto, todo esto hay que ponerlo entre comillas. Y desde ahí, y dado que estamos en una facultad donde se estudian algunas de las bellas artes, fundamentalmente las letras, pues es que he puesto la mirada ahí. Entonces, vamos a iniciar. Por supuesto, si en el transcurso de surge alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar su mano y con todo gusto hacemos lo pertinente. Y bueno, para entrar al tema, yo quiero iniciar desde una mirada, planteando una pregunta en relación con la educación. Ahorita iremos viendo por qué entrarle desde aquí. Y tiene que ver con una frase que parece de pronto como muy trillada dentro de los movimientos feministas, pero que es fundamental. Y es la idea de que la mujer no nace, sino que se hace, ¿sí? Y nos hacemos, no nada más mujeres, sino también varones, en el contexto de la sociabilidad, en el contexto
de la socialización primaria fundamentalmente y por supuesto de lo que tiene que ver con la educación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos han educado a las mujeres? ¿Para hacer qué? ¿No? Y para hacerlo, ¿cómo? Y entonces, la pregunta nos plantea no nada más un problema de carácter conceptual, sino sobre todo de carácter histórico, porque nos hemos ido haciendo mujeres y nos hemos ido haciendo varones en la historia, es decir, en el tiempo. Y lo que nosotros ahora somos, pues es el producto de todo un pasado que de pronto venimos arrastrando y ni cuenta nos damos, ¿sí? Y eso pues tiene que ver con estos procesos educativos formales y no formales en las que hemos estado insertas e insertos. Quiero hacer esta primera distinción que a lo mejor ustedes ya la conocen, pero de todas maneras la quiero traer a colación, en relación entre educar e instruir, ¿no? Instruir tiene que ver más con un proceso de carácter técnico e instrumental, ¿no? Cuando nos dan instrucciones nos dices el punto A, el punto B, el punto C y vas a obtener el resultado Z, ¿no? Pero la educación es un proceso muchísimo más complejo, ¿sí? Que se da de múltiples formas y que no nada más tiene que ver con el acceso a ciertos conocimientos, sino también con una serie de actitudes, valores, ideas que vamos aprendiendo en el transcurso de la vida y que luego nos impulsan a actuar de determinada manera, a valorar de determinada manera las cosas que hacemos, decimos, pensamos o incluso, como en los pecados, lo que omitimos, ¿no? Entonces hay detrás toda una serie de elementos pues, que nosotros tenemos que tener en consideración. Luego hay una pregunta que también nos la hemos planteado muchas veces a lo largo de la historia y que tiene que ver con educar a quién, para qué y si vale la pena educar a las mujeres. Nosotros ahorita estamos casi de manera natural en la universidad, pero para que llegáramos a la universidad hubo que dar N cantidad de batallas. Y no crean que solo en el pasado. Todavía, recientemente, si les preguntan a algunas de sus profesoras, el trayecto que tuvieron que seguir para poder estar aquí, van a ver que está plagado de falsas ideas, nociones, prejuicios, etc. Y bueno, educar a la mujer pues ha tenido distintas respuestas, ¿no? La primera, y en esto vamos a hacer un viaje al pasado, podemos remontarnos al periodo de los griegos, donde vamos a encontrar una diferencia, vamos a llamarla dicotómica. Algunos dicen que sí, que hay que educar a las mujeres, pero nomás tantito, ¿sí? Nomás para que puedan cumplir con los roles que la naturaleza les ha dado. ¿Y cuáles son los roles que la naturaleza nos ha dado? A ver, díganme. Ser mamá. Voy a traer mi Kleenex porque había traído un Kleenex y ya no supe dónde lo dejé. Disculpen ustedes, ahorita saco mi gracias. Efectivamente, ser mamá, ese es el rol fundamental. Para eso nos creó la naturaleza, para eso nos estudia, ¿no? La idea era que tú de todas maneras te vas a casar, va a haber alguien que te va a mantener, y entonces, ¿para qué necesitas ir a la escuela? Decía todavía mi abuelo, cuando mi mamá en algún momento le planteó la posibilidad de ir a la escuela, le dijo que no, que porque educar a una mujer era como tirar el dinero por la ventana. Entonces, frente a eso, bueno, los que dicen sí tantito dicen, bueno, pues es que si la mujer va a ser mamá, pues tiene que tener algunas herramientas mínimas para poder
cumplir su función de madre, que es formar en la primera infancia a los que van a ser los futuros ciudadanos, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, desde, sobre todo la filosofía, este debate en torno a si hay que educar a las mujeres o no hay que educar a las mujeres. Los que dicen que no, que es como tirar el dinero, parten también del supuesto de que las mujeres somos inferiores a los varones, en distintos sentidos. No nada más diferentes, eso, la diferencia salta a la vista, ¿no? Somos inferiores. ¿Por qué? Bueno, Aristóteles hace toda una disquisición en relación con el ser de las mujeres. Y dice que, después lo va a decir Freud en el siglo XIX, pero en este momento dice Aristóteles que las mujeres nos coccionamos en el horno del lado izquierdo. Y el lado izquierdo, pues es opuesto al lado derecho. El lado derecho es el de la racionalidad, es el de la objetividad, es el de la ciencia. El lado izquierdo, la siniestra, es el lado del diablo, es el lado de lo perverso, es el lado de lo... Entonces, por naturaleza las mujeres somos seres disminuidos, somos seres incompletos. No estamos bien coccionadas, no estamos bien horneadas, y entonces pues eso hace que no tengamos las mismas capacidades y por tanto las mismas posibilidades que los varones. Y bueno, pues entonces seguramente ustedes han, si no leído, por lo menos visto estos libros que hablan de que las mujeres somos de Venus y los hombres son de Marte, y bueno, pues como nosotros somos la luna, los hombres serán el sol, y nosotros somos las débiles y ellos son las fuertes, nosotros somos las tontas y ellos los inteligentes, y así nos vamos construyendo en oposición. Por eso es muy importante dar cuenta desde dónde se construyen estas ideas acerca de lo que supone ser mujer, o sea, varón. Bueno, ¿se puede entonces educar a estos seres incompletos? Cuando Sócrates, que es lo que nos dice Platón, dice que sí, es como educar a un perrito. O sea, se nos puede amaestrar, ¿no? En estas teorías del condicionamiento, o sea, si tú le dices no y le pones la mano, pues entonces es no y el perrito va a entender que ahí se tiene que quedar. Pues a las mujeres es más o menos lo mismo que hay que hacerles cuando las educamos. Hay que ponerles límites, porque la naturaleza femenina es ingobernable. Entonces, seguramente ustedes ya leyeron el texto de La fierecilla domada. ¿Sí? ¿Se acuerda, señorita? Cuéntenos de qué va el texto. Pues es un par de hermanas, y una es muy bella y la otra también, pero no tiene un carácter tan ameno como la más joven. Pero el padre dice que no casará a la más joven hasta que se casará la mayor. Entonces hay como algo, pasan cosas y ella termina casada y feliz al respecto. Ajá, pero su felicidad llegó después de que le pusieron una santa madrina, un día sí y otro también, ¿no? Porque como tiene un genio ingobernable, nadie se quiere casar con ella. Hasta que llega una valiente, intrépido y atrevido varón que dice, déjenmela, yo me la voy a poner en cintura. Y entonces doma a la fierecilla, ¿no? A base de golpes. Y cuando la mujer aprende cuál es su lugar y cuál es su papel, entonces alcanza la felicidad. ¿Sí? Fíjense, porque entonces la literatura nos está proponiendo modelos de ser mujer y también nos está proponiendo modelos educativos. ¿Cómo educar a la mujer? ¿Sí? En este caso, la violencia es el mecanismo. Bueno, pues entonces dice Sócrates por boca de Platón, las mujeres pueden aprender, pero es producto del condicionamiento, no es producto de la reflexión, no es producto de las operaciones superiores, porque esas son exclusivas de los varones, ¿sí?
Bueno, Aristóteles dice que como son como animalitos, animales de cabellos largos e ideas cortas, pues entonces no se les puede pedir mucho, ¿sí? Así es de que esta inferioridad natural, ¿sí?, se puede ir modelando. Es de nueva cuenta un trabajo casi artesanal el que tiene que hacer el varón sobre la mujer. Y esto luego va a impactar, por ejemplo, en la concepción del matrimonio. Hasta también, por lo menos el siglo XIX, la idea era que las mujeres se casaran con varones mayores, para que el varón terminara de educar a la mujer y la modelara como él la quisiera, ¿no? Entonces, ese era el quehacer del varón, y la mujer tenía que ir aprendiendo, ¿no?, lo que le gustaba al marido, lo que le gustaba al padre, lo que le gustaba a la familia, porque además la idea es que las mujeres siempre deben estar al servicio del hombre, ¿sí? Pero en el fondo lo que está es que el quehacer educativo está en manos del varón, y la mujer no piensa, la mujer no decide, la mujer solo obedece, ¿sí? Y bueno, hay algunas tradiciones fundadas en la religión que también se han posicionado respecto de la educación de las mujeres. Y no sé si ustedes vieron, ahí pongo una de las imágenes, una serie que fue muy exitosa en Netflix, no es propaganda, pero ahí estaba, que se llamaba No Ortodoxa. ¿Sí la vieron? Si no la han visto, véanla, es ampliamente recomendable, porque además es muy ilustrativa en la tradición judía, pero la judía ortodoxa, ¿sí?, ¿cuál es el papel de la mujer? Y bueno, pues nuestra protagonista ahí la están rapando cuando se casa, que además se casa en la tierna infancia, podríamos decir, y entonces a ella le toca chambear porque al marido le toca estudiar. Entonces, el estudio no es para las mujeres, ¿no? La lectura de los textos sagrados, la reflexión, todo eso es algo que corresponde al varón, y la mujer pues tiene que estar en su casa, así como la ven, ¿no?, con la cabeza cubierta. Todo eso tiene una serie de simbolismos que no vamos a entrar en ellos, pero metida dentro de su casa y ayuna de letras. Para ella no hay conocimiento. En otras tradiciones pues han sido un poco más abiertos, ¿no?, y entonces tienen posiciones más moderadas en las que se asume que las mujeres sí pueden ser educadas para que cumplan adecuadamente su función esencial, que ya dijimos que es la maternidad. Respecto de esto, algunas personas, algunas mujeres también se posicionaron, porque cuando dicen educar a la mujer en lo propio de su sexo, la pregunta es, ¿y qué es lo propio del sexo femenino? Y decían, la función es la maternidad. Y entonces, ¿qué es lo propio de nuestro sexo? Pues como vamos a ser mamás y vamos a ser amas de casa y vamos a cuidar, pues entonces lo que nos toca es aprender las labores domésticas y todo aquello que adorne la casa y que muestre lo virtuosas que podemos llegar a ser o que ya somos, ¿no? Cuando yo estaba estudiando la secundaria, estaba en un internado de monjas, y entonces la superiora se nos asignaba un quehacer cotidiano, y después de hacer el quehacer, ella pasaba y revisaba y le hacía así, por ejemplo, si teníamos que sacudir, pasaba así su dedito y decía, no está bien sacudido, sacuda otra vez, porque el día que se case, ¿qué va a decir su suegra? ¿No? Y entonces nos estaban educando en buena onda, ¿eh? O sea, ellas en su referente nos estaban haciendo un bien, ¿no? Nos estaban formando en lo propio de nuestro sexo. Y entonces había que aprender a hacer, a bordar, a tejer, como dice la canción, a poner la aguja en su lugar, ¿no?,
hacer dobladillos, hacer de comer, y todo eso luego se mostraba en la casa para que dijera, ay, mira, ay, qué bonito haces, ay, qué buena eres, ¿no? Y entonces la familia debería estar muy orgullosa de las virtudes que adornan a esa mujer. Por ahí escribí un libro que se llama El hacer del bello sexo, y entonces una mujer participó en una de las exposiciones universales y le dieron un premio, pero el premio, aunque es para la mujer, se lo dan al papá y reconocen al papá porque educó muy bien a la muchacha. ¿Sí? Vean por dónde va todo el asunto. Pero además, esto que es propio del sexo tiene que ver también con la clase social. ¿Sí? No es lo mismo, dice el dicho, aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Y entonces habrá que ver si yo soy jarro de Tlaquepaque o si soy porcelana china. ¿Sí? Y entonces, si eres porcelana china, ¿qué te toca hacer? Estar en el aparador, ¿no? Y ahí que te vean, que te valoren. Y si eres jarro de Tlaquepaque, pues te toca sentir el hervor del fuego, ¿no? Porque ya te pusieron a coccionar el atole o los frijoles. Entonces, la clase social es muy importante. Y si alguien pertenece a las clases altas, pues aprende a mandar, aprende a supervisar. Pero si eres de las clases populares, pues ni modo, mi niña, te toca talacharle, ¿sí? Y alguien te supervisará. Entonces, vayan viendo todo esto que ahora llamamos interseccionalidades, ¿sí? Porque entonces no es solo la cuestión de ser mujer, sino que hay múltiples formas de ser mujeres y en cada condición nos toca una historia distinta, ¿sí? Bueno, frente a esto hubo una mujer que se llama Christine de Pisan, ¿no? Su familia de origen italiano, pero ella creció y se formó en Francia. Su papá era un médico muy reconocido, fue médico de la corte, y a Christine la educaron como si fuera varón. Y entonces, con todas las luces, con todas las letras que le tocó abrevar, pues ella se posiciona muy críticamente frente a la educación de las mujeres. Y ella dice en este libro, que es un clásico, que también pongan en la lista de los libros que algún día tienen que leer, se llama La ciudad de las damas, ¿sí? Ella dice que la desigualdad de las mujeres no es una desigualdad natural, sino que es una desigualdad construida social e históricamente y que pasa por la educación. Y dice, si a nosotros nos educaran igual que los varones, no habría diferencias. Esto lo está diciendo en el periodo renacentista, o sea, es una mujer de avanzada. Entonces, dice Pisan, hay que recuperar a las mujeres, ¿sí? ¿Cómo recuperar a las mujeres? Pues que accedan a la educación, pero no a la educación elemental, no a la educación propia de su sexo, sino a una educación superior. Y bueno, esto que dice Christine, luego nos lo puede corroborar Hildegarda de Bingen, ¿no? Otra mujer extraordinaria que tienen que leer y que tienen que escuchar. Porque la señora fue abadesa, monja, fundó N cantidad de monasterios a lo largo y ancho de Europa, pero la mujer era, algunos la consideran la primera ginecóloga. Escribió un tratado sobre las enfermedades propias de las mujeres, pero además también fue consejera de papas y música. Hasta recientemente se han estado recuperando la obra musical de Hildegarda de Bingen, y escribió tratados de teología y escribió poesía, o sea, era un dechado de virtudes esta mujer, y estudió de manera autodidacta, ¿no? Y entonces lo que ella está mostrando es que la desigualdad es social, ¿sí? Bueno,
A finales del siglo XVIII, si se fijan, estamos haciendo como un recorrido por la historia de los feminismos, nos encontramos a otra mujer que es considerada también como una precursora de los derechos de las mujeres, que es Olimpia de Bosch, y que escribió, se atrevió a poner en femenino la Carta de los Deberes y Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, ¿no? Y entonces denuncia de nueva cuenta ella la desigualdad y nos dice, para unas cosas sí nos consideran y para otras no, ¿no? Para subir al cadalso estamos igual, pero para subir a la tribuna, ahí sí no. Para pagar impuestos, todas pagamos impuestos, pero participar en la discusión de las cosas públicas, ahí no nos pegan, ¿no? Entonces, la mujer pues fue muy incómoda y por supuesto le dieron chicharrón, ¿no? Pero sentó las bases de ya una lucha muy sistemática por lo que empieza ya a denominarse los derechos de las mujeres y fundamentalmente el derecho a participar en la discusión de la cosa pública, el derecho a la ciudadanía, ¿sí? En la que luego le siguió Mary Wollstonecraft. Seguramente ustedes también han oído hablar de Mary, si no por Mary, por lo menos por la hija de Mary, ¿no? ¿Sí ubican quién es la hija de Mary Wollstonecraft? ¿Manu? La que escribió Mary Shelley, ¿no? Y entonces, pues es una familia bien interesante porque además el marido de la Mary Wollstonecraft también es otro literato muy reconocido, ¿no? Casi siempre lo ubicamos por la obra literaria que luego se hizo película de El Señor de las Moscas. Entonces, era una familia bastante ilustrada, ¿no? Y bastante adelantada a su tiempo. Entonces, Mary es otra de las que lucha por los derechos de las mujeres, el acceso a la educación y el acceso a la ciudadanía. Muchos hablan de Rousseau, que también dicen abogó por los derechos de las mujeres, pero cuando leemos con más detenimiento, bueno, si ustedes ven el Emilio de la educación, casi todo el libro está destinado a la educación del varón y solamente nos dedica un capitulito a la educación de las mujeres. Pero además sigue siendo muy tradicionalista en esta idea de que solo educar para cumplir con la función materna y santo remedio. Entonces, sí, pero no. Ahí yo tengo mis asegúnes. Schopenhauer, que es otro filósofo, ¿no? de finales del siglo XIX, pues es otro personaje al que hay que leer con detenimiento para hacerle la crítica, ¿sí? Porque el señor, pues diríamos ahora, era un misógino, ¿no? También comparte la idea de que somos animales de cabellos largos e ideas cortas, pero además también dice que nosotras no somos capaces de crear, ¿sí? Solo imitamos, solo copiamos. Y esto ya nos lleva directamente al tema del arte, porque el arte supone la creación, ¿sí? Y entonces, si asumimos que las mujeres por esta naturaleza de la que ya hemos hablado no tenemos las capacidades, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sentarnos en el piano y ejecutar las obras que los grandes músicos han legado a la humanidad, ¿no? Y si acaso algo se nos puede decir, es qué bien toca el piano, ¿no? O qué bien toca el arpa, o qué bonito canta. Pero no podemos crear, no está en nuestra naturaleza. Estas ideas no se crean que son gratuitas, ¿no? Ya en el siglo XVII, la Iglesia Católica, por boca del Papa Inocencio, al que poquito después el don de la infalibilidad dice que el Papa no se equivoca cuando habla ex cátedra, entonces ya se han de imaginar el peso que tienen sus palabras, dice: la música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino.
porque las mujeres se distraen de las funciones y las operaciones que les corresponden. Ninguna mujer con ningún pretexto debe aprender música ni tocar ningún tipo de instrumento. Entonces fíjense, o sea, por todos lados se está construyendo un cerco, ¿sí?, legal, si vamos a las teorías de Foucault, un discurso legal, un discurso científico, un discurso teológico, en el que las mujeres somos seres incompletos, inacabados y por tanto incapaces de todo este asunto. Bueno, eso dice la iglesia, pero sin embargo, pues tenemos estas otras evidencias de que sí se puede. Ya mencionamos hace rato a Hildegarda de Bingen, pero también hay otras mujeres científicas, médicas, ¿sí?, Trótula de Salerno, etcétera, que están demostrando en los hechos que sí se puede. Pero el asunto es que cuando una mujer se atreve, le pasa lo que a Olimpia, o le pasa lo que a Hipatia, o le pasa lo que a muchas otras mujeres, que rápidamente son enjuiciadas y condenadas. De nueva cuenta, ustedes lo pueden ver en la literatura, novelas y cuentos. Las mujeres que se salen del canon terminan mal, ¿sí? Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa entonces con las mujeres y el arte? Bueno, pues que vamos a encontrar, desafortunadamente, hasta muy recientemente se le está dando el reconocimiento, que hubo mujeres que fueron no nada más iguales, sino que ahora se está pensando que incluso superiores a sus hermanos, a sus maridos, a sus padres, ¿sí?, a la parentela donde están. Y pongo aquí algunos ejemplos. Ahí está una película que ustedes pueden ver, se llama Nanel, ¿no?, la hermana de Mozart. Siempre nos cuentan la historia del niño prodigio que recorrió las cortes europeas maravillando a propios y extraños. Pero no nos cuentan la historia de la hermana, que junto con él recorrió todas las cortes europeas. Y mientras Mozart tocaba el violín, ella lo acompañaba, no en el piano, porque todavía no existía el piano, sino en el pianoforte o en estos predecesores del instrumento. Y la mujer compuso. Sin embargo, pues como era mujer, mientras fue una niña y mientras el padre la pudo explotar, funcionó. Pero luego le llegó la edad de merecer. Y entonces había que casarla. Y si se casa, pues ya no puede entretenerse en estas cosas. Y bueno, ahora se están descubriendo partituras de Nannerl, ¿no?, que dan muestra de un dominio técnico, de una capacidad similar o superior a la de su hermano. Otro ejemplo de mujeres músicas, ¿no?, Fanny Mendelssohn, hermana de Félix Mendelssohn, que también normalmente se ubica al hermano, pero de la hermana no se habla. Y el hermano, ellos eran de origen judío, el hermano reconoció siempre que su obra estaba inspirada en la de su hermano, en su hermano, y que quien le corregía las partituras era el hermano, ¿no? Está Clara Schumann, que también una pianista extraordinaria, y que una vez que se casó, se le cortaron las alas. O el caso de Pauline Viardot García, que le ocurre exactamente lo mismo. Entonces, para muchas de estas mujeres artistas, el matrimonio se convierte en la gran cárcel, ¿no?, porque pues ya no les corresponde, ¿no?, y hay que dedicarse a parir hijos y cuidar al marido y a los descendientes. Así es que esta educación que tuvieron estas mujeres no fue una educación formal, fue una educación que compartieron con sus hermanos y de ahí aprendieron.
pero no estaba dirigida a ellas, ¿no? Ellas aprendieron porque estaban ahí. Así es que va a ser hasta el siglo XIX que vamos a empezar a ver los primeros esbozos de la educación formal de las mujeres, muy incipientes. Ahí pongo el caso de Concha Lombardo de Miramón, que a principios del siglo XIX, en la década de los 1830, da cuenta de cómo eran las escuelas de amigas y lo que suponía ir a estas escuelas y en lo que se suponía que ella debía formarse para ser una buena esposa, ¿sí? En el currículum del siglo XIX de la educación elemental para las mujeres, lo que vamos a encontrar es el dibujo lineal. Ahí les pongo abajo esta litografía de un dibujo hecho por una mujer, ¿sí? Y decían, el dibujo es propio de las mujeres. La pintura, y menos la pintura de caballete, no. ¿Sí? Pueden estudiar algo de dibujo geográfico, o sea, como paisajismo, ¿sí? Y de ahí era la base para pasar a otras artes. Pero en lo propio de las mujeres, porque resulta que incluso las artes están divididas en masculinas y femeninas, ¿sí? Yo hace algunos años fui a la Argentina y me llamó mucho la atención que había vinos masculinos y vinos femeninos. Y yo decía, ¿y cuáles son unos y cuáles son otros? Los vinos dulces son femeninos. Los vinos ácidos, fuertes, maduros son masculinos. Y entonces, en esta onda de los maridajes, pues hay cosas que se pueden comer con los vinos femeninos y otros con los masculinos, ¿no? Por ejemplo, los dulces, los postres, ¿no? Que es lo que se acompaña con vinos dulces, y las carnes, las aves, la caza, con vinos masculinos. Fíjense cómo todo en esta vida, nuestro mundo, está organizado en torno a los géneros, aún en aquellas cosas que ni nos imaginamos. Bueno, entonces, aunque la pintura era deseable para las mujeres, no todos los géneros pictóricos los puede desarrollar. Por ejemplo, para las mujeres son apropiadas las naturalezas muertas y los bodegones, porque está muerto y porque lo que la mujer hace es imitación. En cambio, la pintura de gran formato, la pintura histórica, la pintura militar, esa es para los varones, porque requieren dominio técnico, por ejemplo, de la anatomía, cosa que no aparece cuando pinta uno naturalezas muertas y bodegones, ¿sí? Tampoco le estaba permitida a la mujer la escultura. Y ahí les pongo otro caso que pueden ver la película sobre Camille Claudel, ¿no? Que todo el mundo la ubica porque fue la amante de Monsieur Vauban, pero que no le reconocen sus aportaciones al campo escultórico. ¿Por qué? Porque no podían estudiar escultura y ella se afanó. Y bueno, igual que a muchas otras mujeres que rompen el canon, terminó loca. Entonces muchos la conocen por su locura, o la conocen porque era la hermana del poeta, pero no por sus méritos. Entonces hay que entrarle a estudiar a Camille Claudel. Ahí pongo algunas de las obras que originalmente se le habían atribuido a Rodin y que ahora se sabe que son de Camille, ¿sí? Esto sucede muchísimo, ¿sí? Los instrumentos, les digo, hay instrumentos masculinos, hay instrumentos femeninos que se clasifican por el sonido, o, por ejemplo, antes el cello no era para las mujeres. ¿Por qué el cello no es para las mujeres? Porque es grande, pesado, pero además por cómo se toca, porque hay que abrir las piernas y aquí va en medio el instrumento. Y entonces, ¿cómo que una mujer decente esté con las piernas abiertas? No. En cambio, el arpa es un instrumento totalmente femenino, porque requiere mucha delicadeza y mucha precisión.
La danza originalmente también era para los varones. Las mujeres no podían bailar, no podían danzar. De hecho, la danza clásica, ¿no?, la danza de la época de Don Luis XIV, y ahí les recomiendo la película de El Rey que Baila, Le Roi Danse, ¿no?, Qui Danse. Es muy bonita la película, véanla. Don Luis XIV aprende la danza de los italianos y es una danza masculina y bueno, acompañada de una música masculina. Cuando empiezan a meter a las mujeres dicen que aquello ya se de género y entonces, sí, ya luego es así la mujer que aparece en la danza, pero es la sílfide, ¿no?, es el cisne, y entonces todas las analogías que se tejen de las mujeres que aparecen son mujeres frágiles, ¿no? Luego revisen las historias de los ballets o de las óperas y también es bien interesante el papel que representan ahí las mujeres. Ya luego las pinturas de Degas o estas otras pinturas de las mujeres del cabaret, de la comedia, ¿no?, son las mujeres indecentes. Entonces no puede ser que la mujer baile, porque cuando baila puede caer en este asunto. ¿Y quién se quiere casar con una mujer pública que andaba enseñando la pata? Y la pata no es la pata, es el tobillo, la punta del pie. O sea, eso ya era una desfachatez terrible. Las artes entonces solo debían servir para adornar a las mujeres, ¿sí?, para mostrar su virtuosismo, lo bien educadas que estaban, pero no pueden ser fuente de ingresos, no deben ser materia de trabajo. O sea, hace que si yo pinto muy bien, puedo pintar para hacerle el cuadro a mi papá, a mi mamá, a mi marido, a mis hijos, pero para tenerlo en mi casa. Oye, ¿no me vendes tu pintura? Que yo vendiera la pintura, no, eso sería inmoral, ¿sí? Entonces no puede ser que la mujer use el arte como un medio de vida, es solo pasatiempo, ¿sí? Por tanto entonces, y esto todavía lo vemos, si vamos a la casa de la abuelita, seguro vamos a encontrar el mantel que bordó, el mantel que tejió, la pinturita que hizo, pero está todo dentro del espacio doméstico y como parte de, cuando vienen las herencias, ay, ¿quién quiere la pintura de la abuela? O ¿quién quiere? No, ay, voy a andar cargando con eso. Pero no valoramos todo lo que está detrás, ¿no? Y todo lo que significó para esas mujeres hacer lo que hicieron. Ojo, en las condiciones y materiales en que tuvieron que hacerlos, ¿no? Hay que revalorar el hacer de las mujeres. Entonces, decían que no podía ser fuente de trabajo ni de vida, porque además ya luego iban a envanecerse. Ay, mira, en casa de fulanito está el cuadro, ay, qué bonito pintar. Ay, no le digas eso porque se va a llenar de vanidad. Y luego ya no la vamos a aguantar, ¿no? Porque además las mujeres, esto también es típico que nos lo digan, nomás nos dicen mi alma y ya queremos la casa aparte. Entonces, mejor cállense, ¿sí? Bueno, la invisibilidad y el silencio pues es parte de lo que nos... ¿Qué hora es? Porque si no yo me sigo. Ok, nos quedan 5 minutos, me voy rapidísimo. En México tenemos grandes artistas que han aportado a nuestra historia del arte, pero que hasta muy recientemente se les está reconociendo. Las primeras oportunidades que tuvieron de formarse, ¿sí?, académicamente va a ser en la segunda mitad del siglo XIX en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México. No podían inscribirse porque no eran alumnas regulares. Podían ir y tomar la clase como oyentes, ¿sí? Y cuando venía el fin de año y había que presentar lo que se había hecho a lo largo de, se les daba chance de exhibir en un pedacito que les designaban para las obras de las mujeres. Sin embargo, a pesar de todo eso, tenemos pintoras extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, Guadalupe Carpio Barruecos, ella era originaria de Jalapa, Veracruz,
aunque estuvo viviendo mucho tiempo en la Ciudad de México, y su papá era pintor, entonces también de ahí aprendió un poco de la técnica, y ella se especializó en el retrato, ¿sí? Ahí en este autorretrato la vemos pintando el retrato de su marido, ¿sí? Fíjense entonces. Luego tenemos a otras dos mujeres aquí, ya no alcanzo a ver, alcanzan ustedes, sí dice Frutero con Flores, de Josefa San Román, y Aquella Naturaleza Muerta, de Eulalia Lucio. Si se fijan, es muy del siglo XVIII, principios del siglo XIX la pintura, pero está muy bien lograda, ¿no? El dominio técnico, artístico, pues es muy, muy claro. Aquí nada más menciono, están en letras rojas, algunas de las pintoras de Yucatán que se han estado recuperando recientemente: Cristina Farfán, Prisca Sandoval, Gertrudis Tenorio, Carmela Duarte García, Matilde Casanova, Carmen López, Conchita Rejón y Delfina Cano Mañé. Solo son algunas, pero recuperarlas ha costado, no tienen una idea. Dice Michel Perrault que uno de los grandes problemas para hacer historia de las mujeres es el de las fuentes, ¿no? Porque muy raramente se habla de ellas, y hay veces que cuando se habla es en relación con sus maridos o sus papás o los varones de su familia. Entonces hay que andar en la pesquisa, hay que andar rastreando, y hay que ver si acaso están firmados, porque ese es otro problema. Muchas de las obras de las mujeres no están firmadas, ¿sí? Y no nada más en la pintura, sino en general en todas las artes, ¿sí? Bueno, tenemos aquí también algunas listas de mujeres literatas del siglo XIX, principios del siglo XX. Se hicieron, en el siglo XIX se hicieron varias compilaciones, también por algunas de las precursoras del feminismo en México, que empiezan a tratar de recuperar a mujeres periodistas, escritoras, cuentistas, novelistas, ¿sí? Que están activas en periódicos. Mucho de lo que sabemos es a partir de periódicos, y sus novelas que luego entregaban así por entregas, ¿no? En revistas semanales, mensuales, y entonces pues hay que irlas trayendo a colación. Aquí tenemos algunas otras, en este caso la revista Sincronía, ahí les pongo la referencia de Aurora Poética de Jalisco, que es la referencia y el ensayo literario, donde algunas de estas mujeres, en el caso del estado de Jalisco, publicaron obra poética y prosa, ¿sí? También aquí mencionamos algunos nombres: Josefa Letechipía de González y Josefa Sierra y González, y Ángela Prieto, ¿no? Otras de estas mujeres literatas. Socorro Guzmán, una investigadora de la Universidad de Guadalajara, ha estado recuperando mucho esta parte de mujeres en la literatura jalisciense. Bueno, aquí están algunas de estas mujeres que ya mencionábamos: Isabel Prieto y Esther Tapia de Castellanos. Es una literatura muy moralizante, también hay que ver eso, ¿no? Muchas veces cuando estas mujeres aparecen y se les nombra es porque su obra va en la línea del discurso dominante, ¿no? Entonces reproducen el discurso, pero bueno, ya aunque sea desde ahí, las podemos ir ubicando. Las transgresoras, esas es más difícil encontrarlas. En el teatro, pues también encontramos ahí a Virginia Fábrega, seguramente ustedes la ubican por el nombre del teatro, ¿no? Que ella llevó a cabo. Fue no nada más fue una artista del teatro, sino además una empresaria, ¿sí? Y eso también es muy importante, porque ella hizo su compañía de teatro, hizo su teatro, y ya luego su hijo heredó el teatro y la compañía, ¿no? Pero bueno, esto es. Entonces, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Pues primero, recuperar a las mujeres en la historia y para la historia. Y si se puede, ponerles nombre y apellido, ¿sí? Luego, dar cuenta de esto que les decía, de las condiciones materiales, ideológicas, culturales, el contexto desde el cual las mujeres producen. No es lo mismo pedirle a una mujer rica que pinte un cuadro a pedírselo a una mujer que habita en la Sierra Gorda que pinte un cuadro, ¿sí? El acceso
a los recursos es totalmente diferente, y a lo mejor a la de aquí dice, ah, sí, ahorita voy y compro mi lienzo y mis pinturas, y la de la sierra va a decir, ay, dame chance porque necesito ver cuándo puedo ir, ¿no? Y entonces ya desde ahí las cosas empiezan a ser diferentes. Ponerlo en relación con los varones, ¿no? Mientras a los varones históricamente se les ha dado la oportunidad no nada más de ir a la escuela, de participar en la discusión de la cosa pública y de acceder al mundo del arte, a las mujeres se nos ha escatimado, se nos ha menospreciado, se nos ha etiquetado, y aún y cuando demostramos, de pronto se nos invisibiliza. Entonces, eso hay que señalarlo. Y finalmente, pues reflexionar sobre los aportes que han hecho las mujeres, que hacemos las mujeres todos los días desde nuestra trinchera a la cultura y las artes, hechos por mujeres dentro y fuera de los marcos socialmente aceptados para nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo con esto concluyo y les agradezco. Pues agradezco muy especialmente a la doctora Oliva Solís por su presentación por parte de la Facultad de Lenguas y Letras. Le hacemos un pequeño obsequio. Muchísimas gracias. Tenemos 2 minutitos para alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer a nuestra invitada. Acá. Doctor Oli, no sé si alguna vez escuchaste o has visto, leído, que a finales del siglo XIX, bueno, después de la segunda mitad del siglo XIX, Riva Palacio, que andaba en el movimiento editorial junto con Vigil, para poderse publicar en otras revistas se tuvo que inventar el nombre de una mujer. Entonces se publicaba como mujer y además como Riva Palacio para impulsar, según ellos, para impulsar el crecimiento de las poetas y poetisas en ese momento. Pues yo creo que es una situación que se da en una doble vía, porque mientras algunos hombres adoptan, y ese es un gran problema, que adoptan sobrenombres femeninos, porque luego para distinguir, ¿no?, quién es quién, bueno, los que se dedican al análisis literario y que es análisis del discurso y todas estas cosas, tendrán herramientas para decir, este es el estilo de fulanito de tal y a mí no me engaña. Pero también están los otros casos, pues, el de Aurora, ¿no?, que escribió como George Sand, que es una mujer que la industria editorial está vedada para las mujeres y entonces tiene que publicar con nombre masculino. Y se vestía como... Claro, o sea, se trasviste totalmente. Bueno, también hay varias películas que les recomiendo ampliamente sobre George Sand, ¿sí? Y cómo la sociedad la criticó terriblemente, la estigmatizó, en algún momento hasta la exilió del círculo social al que pertenecía por atreverse primero a escribir y luego a publicar, ¿no? Entonces tenemos estos dos fenómenos en las dos direcciones y los dos nos presentan graves problemas cuando intentamos hacer historia o cuando se intenta hacer crítica literaria de estas cosas, ¿no? No, que mira, la plática me recordó a, o sea, ya recientemente en esta esfera del arte, 2014, 2019 salieron películas de ojos grandes, por ejemplo, que era pintura, la mujer pintaba y parecía que el esposo, no eran horas del esposo, y la buena esposa donde ella escribía, era él el que se llevó el premio Nobel, ¿no? Entonces siempre como a la sombra del hombre, pues bueno, o sea, súper reciente esta película, ¿no? O sea, Claro, sí. Hay otro texto de Rosa Montero, que no sé si lo han visto, no me acuerdo del título ahorita, pero es una historia de mujeres literatas que hasta recientemente se les ha dado la autoría porque todas ellas publicaron bajo el cobijo del nombre del marido o del nombre del papá, ¿no? E incluso no por voluntad, sino por, ¿sí?, deber. Entonces está bien interesante porque nos va diciendo, ¿no?, cómo estas mujeres hasta recientemente pues están pudiendo gozar del prestigio que debieron tener cuando lo hicieron. Un último comentario, pregunta para cerrar. A ver.
Yo solo como comentario quería decir que al principio me encontraba como molesta por esta historia constante de desplazamiento de nosotras y al final que puedes encontrar que hay y hubo mujeres así de extraordinarias. Creo que a nosotros nos sigue recordando que debemos seguir en la lucha y pues siempre mantenernos conscientes y inteligentes y bueno, como virtuosas del ser mujer no sé. Quisiera hacer un último comentario. Yo creo que la tarea de nosotros y de las nuevas generaciones es hacer una relectura de la historia, porque existen muchos casos importantes, muchísimos, sin fin de casos que no han sido citados, pero nadie los ha leído y nadie los ha expuesto, evidenciado. Yo tan solo en estas listas que hizo la profesora recordaban las sendas lisas que hace Sor Juana Inés de la Cruz en la respuesta a su Filotea, donde cita cantidad de mujeres de la cuestión mitológica, de la tradición judeocristiana, que hicieron grandes cosas. Incluso aún en los textos religiosos se nos ha enseñado que el texto religioso dice una situación con desprecio sobre la mujer, pero también está la otra posición ahí mismo, pero eso no se ha enseñado, porque ha convenido a quien enseña que creamos eso. Pero hay muchísimos datos históricos, entonces nosotros tenemos que releer lo que se ha publicado y ponerlo a la luz. Creo que tenemos bastante trabajo, nosotras y las generaciones que vienen. Totalmente de acuerdo. Gracias por su asistencia. Nuevamente gracias, Oliva, por tan ilustrativa, histórica recorrido de las mujeres, ¿no? Participación en distintas disciplinas. Los invitamos a que sigan, tenemos todavía más actividades y que tengan un bonito día. Gracias.